Un año súper intenso. La verdad que la Argentina es un país de años intensos. Sí. Siempre, si vos mirás el 2017, y estuvo las elecciones, el caso Maldonado, el año 2016 tuviste los primeros tarifazos. Sí. Bueno, y este año fue tremendamente intenso, yo te diría por 3 o 4 temas, pero enfocando básicamente 2. El primero es la situación económica. Sí. Todos somos más pobres. No todos, pero la inmensa mayoría somos más pobres. Sí, lo cierto es que el sueldo no nos rinde De como lo en que otros éramos, momentos. claro, de lo que éramos ¿no? hace un año. Hace un año Las nos cosas aumentaron un quejábamos. montón, seguimos ganando lo mismo. Exacto, O un poquitito más y no rinde igual la guita. Y con una sensación durante todo el año de a dónde va todo esto. Sí. Que quizá al empobrecimiento le agregaba su nivel de incertidumbre que era realmente muy angustiante. Y el segundo tema, que para mí fue un tema que culturalmente marcó a la sociedad argentina y que para mí es muy positivo, es el océano de pañuelos verdes que hay en este momento en las principales ciudades del país. Entonces, si uno recuerda este año, y lo vamos a recordar por esas 2 cosas, digo en términos informativos, Sí. ¿no? Y quizá los más futboleros por la suspensión del Boca River en el Libertadores. Y por la causa de los cuadernos, pero ya como cuarto tema, la primera vez que la justicia avanza sobre empresarios muy importantes. Pero sí, un año súper complejo. intenso. Cada semana era Y también tratar de... como la cosa latente que podés quedarte sin laburo, podés perder, ¿no? También eso me parece que Sí, reina, ¿no? En esta toda... cuestión de achicar y Terminamos empresas. un año donde todos los indicadores están patas para arriba. Todo lo que tiene que subir baja y al revés. Es decir, tiene que bajar la pobreza, sube. Tiene que bajar la desocupación, sube. Tiene que bajar la inflación, sube. Tiene que subir el PBI, baja. Aumentan y así todos los sucesivamente. impuestos. Aumentan todos los impuestos. Es decir, hay una cosa que salió todo mal. Cuando en un momento dijo Macri pasaron cosas, y sí, pasaron cosas, montón de cosas. a partir de una serie de decisiones de política económica que se revelaron ahora muy equivocadas, ¿no? ¿Es mala intención, es desconocimiento? Y da para un libro, pero es una mezcla de todo. Es una mezcla de la historia de un país complicado, que cuando se mueven cosas en el mundo sufre más que otros porque es un país que entró en default varias veces, que tiene crisis cíclicas. Entonces quienes ponen plata en un lado y en otro, cuando ven que hay un lío general, sacan de muchos países, pero sobre todo sacan de la Argentina. Hay un problema de una dificultad histórica que tiene el país en los últimos 10 años, que es que vos recibías plata por lo que exportabas y valía 600, poner un número así, y bajó a 300. Eso ha hecho un lío bárbaro en toda América Latina. Brasil está en un lío bárbaro, Venezuela está en un lío bárbaro y nosotros también. Frente a eso, Cristina operó de alguna manera y le fue mal. Y después, sobre esa situación difícil, agarró a Macri y le fue aún peor. A ver, para pensarlo de alguna manera, Cristina lleva la inflación de 0 a 25 y Macri de 25 a 48. Sí, a 50 Entonces, casi. y vos tenés ahí los 2 presidentes pensando distinto, con herramientas distintas, metiéndose en un problema que en muchos casos tiene que ver con mala gestión y para mí, en el caso, me parece, por lo menos desde el punto de vista de lo que yo tengo del caso de Macri, me parece que es un presidente que ha estado muy equivocado respecto de cómo ha establecido planes económicos Y la muy sensación poco... es que le cuesta reconocer la equivocación, ¿no? Siempre es como una justificación y se le endilga a la presidencia anterior, que igual es una cosa muy habitual en Argentina, ¿no? Sí, como echarle la culpa. A ver, a mí me parece que hay un cambio en el gobierno, que no sé si es positivo, pero es un cambio central, que es que terminó la época de la omnipotencia este año y terminó la época de la alegría liviana. Sí. Vos hablabas con... Sí, ya no la creemos más, la alegría. Claro, como... cuando vos hablabas con funcionarios antes de esta crisis, vos recibías y planteabas, pero está tal problema, está tal problema. No, no va a pasar eso, está todo bien, no va a pasar. Vos no entendés porque con cierta suficiencia. Después de la crisis empezaste a encontrar gente asustada. Sí. Y la gente dentro de los funcionarios. Y los funcionarios asustados empiezan a tomar medidas que son muy conservadoras, pero buscando que no se descalabre todo. Por ejemplo, estamos terminando, si uno se pone el 1 de octubre, cuando el dólar estaba a 42.50, hoy lo estamos terminando el año 3 meses después, con el dólar a 38.50. Y vos decís, bueno, pero hay recesión, pero hay más desocupación. Y el funcionario que está a cargo de esto, que es el presidente del Banco Central, Guido Sanderis, te diría, bueno, pero en septiembre nosotros tuvimos 16% de inflación mayorista. Eso es estar cerca de la hiperinflación. Lo que hay que evitar ahora es eso. Y entonces, en lugar de alegremente contraer deuda y hacer políticas poco congruentes, etcétera, etcétera, y pensar que no hay ningún riesgo, bueno, todos los riesgos se cumplieron. Todo lo que advertían... O sea, todo lo malo que podía pasar, pasó. Eso, ojalá fuera así. Digamos, pasó mucho de eso. Sí. Ahora se verá cómo se
sigue en una situación de, que yo, después de una crisis como la que se vio este año, siempre lo atamos con alfileres, está ahí agarrado. Y sobre todo porque hay elecciones, Ernesto, el año que viene, y eso complica todo. Y las elecciones ayudan a complicar todo, por lo menos en lo financiero, por suerte hay elecciones, ¿no? Pero en lo financiero ayuda a complicar porque muchos inversores tienen miedo, entonces siempre en época electoral se van, y si se van al dólar, y entonces eso es otra presión sobre el dólar que el gobierno tiene que tener la inteligencia de cómo frenarlo. Y estamos en una situación donde, bueno, es eso, es un país que este año vivió una crisis histórica. Uno puede decir al mismo tiempo una sociedad que sabe elaborar en paz este tipo de crisis, por suerte, pero uno vivió una crisis que, a ver, si vos mirás dato de inflación a nivel mundial debe ser el tercer o cuarto país. Dato de inflación a nivel de año comparado con cualquier año de la Argentina, desde el 91 que no había inflación. Eso te muestra la gravedad de una crisis, la característica histórica de la crisis. ¿No sentís que hay como una forma de acostumbrarse? Yo hoy sentía terminamos eso. naturalizando como las está todo el mundo cosas, diciendo, ¿no? bueno, 39 el dólar, listo, pasemos otra cosa. Como y un pueblo a 22 el manso colectivo, frente y a a la 18 el subte. Como que ya el verso, que yo considero un verso del gobierno, decir, es esto o nada, empezó a calar. Entonces ya nadie se sorprende por el dólar a 39 y decís, no, pero estaba a 42 hace un tiempito, y nadie se sorprende que el bondi se vaya a 18. Sí, hablemos de eso, el tarifazo que se viene. Estamos, ¿no?, como asimilándolo naturalmente, esto de que aumenta todo el tiempo y no nos aumentan los sueldos. Si tampoco nos queda otra. Bueno, no lo sé. ¿Y cuál nos queda? Ese es el discurso del gobierno. O sea, las tarifas están dolarizadas y teóricamente se aumentó tanto para reducir los subsidios, y los subsidios, Ernesto, aumentaron. Los subsidios no, disminuyeron mucho. Los subsidios no, la compensación que hace el gobierno con las empresas. Sí, a mí me parece que, a ver, gobernar un país no es nada fácil. Entonces, si vos tenés las tarifas muy bajas, y pasan cosas terribles. Desde cosas terribles a cosas que son muy fastidiosas. Las cosas terribles, la tragedia de 11, cosas muy fastidiosas, los cortes de luz. Todo eso en este momento no está pasando, o está pasando en mucha menor medida. Esto es así. Ahora, al mismo tiempo, el péndulo ha hecho que las tarifas hoy estén carísimas. Y además, que te aumenten las tarifas por encima de lo que el gobierno plantea como pauta de aumento salarial. Después del final de este año. Y además con aspectos simbólicos que son un poco irritantes. Vos tenés el presidente en un paraíso casi inaccesible. De vacaciones, con Kroc, comprando aceituna. En un paraíso porque Villa Langostura es un paraíso, y al mismo tiempo sus funcionarios anunciando un aumento de tarifas brutal. Entonces, pero esas cosas son pelotudos, te hablo así. Lo hacen de hijos de que no les importa nada, se cagan en la gente, es una ideología, los atraviesa ese pensamiento o qué. Es muy difícil saber cuál es la razón por la que la gente hace las cosas. En Macri hay una convicción. Y cuando uno dice que es un gobierno conservador, uno piensa, bueno, un gobierno conservador es un gobierno que cree en lo económico, que las cosas tienen que estar bien para que las empresas inviertan, y que ese tiene que ser el principal efecto de un país, objetivo de un país. Y que si un gobierno no conservador dice lo que tiene que estar es que la gente tenga plata. La gente tiene que estar contenta y bueno, bien, segura, en ese equilibrio se mueve. Ahora, con educación. Macri está convencido de que las tarifas, que el déficit fiscal tiene que bajar, que la alternativa es mucho más grave, que el déficit de balance de pagos tiene que bajar, que la alternativa es mucho más grave, que la inversión tiene que crecer, y para eso tenés que tener... ¿Cómo va a crecer la inversión si la gente no tiene además dinero? Se tomó el y se cierran las pequeñas fondo. Empresas. Bueno, eso es lo que cree él, Entonces, hasta ahora se ha demostrado esto que vos decís, que este tipo de esquema económico lo que hace es hacer caer la inversión, hacer cerrar pequeñas empresas. Baja de no consumo. Es una solución pagarla en cuotas, la luz, el gas. Pero al mismo tiempo, un funcionario te diría acá, la alternativa a no hacer estas cosas es ponerte al borde de una hiperinflación. Entonces, esas alternativas que a veces los países tienen, alternativas entre Guatemala y Guatepeor, yo te estoy tratando de explicar algo de lo que no creo, pero o lo que dudo. Pero vos me preguntás qué diría, por qué lo hacen. Bueno, yo creo que hay una convicción ahí. ¿Cuál es el destino? Bueno, se verá. A mí me parece que el destino es incierto de la Argentina, de los países de nuestra región, en momentos como este, y es un mundo muy complicado, porque vos ves en líneas generales está el mundo complicado. Porque vos ves, es solo, uno ve la Argentina, aquí a la Argentina, eso es verdad también. Y defendiendo la Argentina en algunos casos, vos tenés que esta crisis ha generado problemas de estabilidad democrática en países muy importantes de la región. Bueno, Venezuela hoy no es una democracia.
Y Venezuela se ha hecho con la teoría inversa a la de Macri. Claro. Es decir, en ningún lugar ha habido tanta hambre y represión como y exilio. Vos lo ves en la calle en Argentina, Sí. venezolanos por todos lados. Y la teoría fue la inversa a la de Macri. Teóricamente el Estado intervencionista, progresista, distribucionista fue un desastre. Y vos ves en Brasil y ves el principal líder de la oposición encarcelado. Acá en la Argentina no pasa nada de eso. En la Argentina hay alternancia, hay paz social, hay formas de elaborar todo este conflicto que son positivas. Y en función de ser equilibrado y de ver algunas cosas que a mí me parece que están más o menos bien, Sí. algunas cosas de este gobierno, algunas cosas que conservó el gobierno anterior, Sí. que me parece bien, la asignación por hijo, creo que muestra, eso ayuda a que la Argentina pueda Sí. aceptar este gobierno, la mantuvo y la amplió un poquito. Estuvo bien para mí la política de continuar con la política de derechos humanos. Y también estuvo bien algo de lo cual se habla poco y que para mí es muy importante, que es el combate contra las barras bravas. Es algo que yo trabajo con Gustavo Bravia, Sí. lo vengo siguiendo hace años. El apoyo del gobierno anterior a barras bravas, que son tipos que matan gente, era enorme. Y no solo se le quitó el apoyo, sino que gran parte de las barras bravas en la provincia de Buenos Aires están detenidos. Y ahora empezó a pasar en la capital con la barra brava del Platense, con el operativo, vos, Mauro, está resaltando el operativo que hubo ayer ahí en Saavedra, que fue muy importante. No sé, no todos los gobiernos no son todos buenos bien, o todo todos malo. malos. Cuando yo digo hay paz social en la Argentina, y yo no sé si esto se debe a Macri o es un aprendizaje social o a otra cosa, pero en todos los gobiernos, inclusive el que yo más quiero, que es el de Alfonsín, en adelante hubo saqueos, hubo represiones policiales donde había de repente, en el de Cristina hubo una vez, como producto de una huelga policial, saqueos y una represión que causó 30 muertos. Ese día que Cristina bailó, ¿te acordás? En el periodo de Macri eso no ocurrió. Entonces hay algunas cosas que uno ve que están bien dentro de un gobierno que ha fracasado, a mi entender, en lo económico y que me parece que es muy testarudo en la forma de digo, porque a lo mejor es decir, en los mismos métodos. Todos nos podemos equivocar. Sí, obvio que pero, si sos presidente es mucho más la pero responsabilidad los de la presidentes equivocación. tienen límites en su capacidad de comprensión también. Aunque parezca paradójico. Pero porque todos le doran la píldora a los que están alrededor. Mira, un presidente es un tipo especializado en ganar elecciones, no en gobernar. Sí, eso es verdad. Bueno, eso es lo grave también. Claro, Digo, porque aquí nadie se prepara para ser presidente como ocurre, no sé, en Francia, ponele, No sé, ¿no? mirá Macron el lío que Pero tiene un lío bárbaro. Es difícil, es una tarea muy difícil y llegar hasta ahí imprime tanta energía que una vez que llegás tenés que encima saber gobernar. Y uno ve gente, qué sé yo, es muy difícil encontrar gente que sepa gobernar. Alfonsín tuvo muchos problemas en lo económico. ¿Te acuerdas que había una inflación del 3000%? Nosotros tenemos... Sí, vamos a los supermercados y nos abastecíamos. ¿Te acuerdas podías que llevar 3 cervezas. Cuando yo era chica, me acuerdo. Te remarcaban... Sí, permanentemente iban en el momento. ¿Te acordás en el momento? Sí. Entonces, evidentemente, y es otra cosa que uno tiene que ver cuando mira la política, que mucha gente decía cuando estaba Cristina, que viste los que odiaban a Cristina, te decían, no, hay que sacarla y este país se arregla. Bueno, Macri pensaba eso. Y uno decía, mirá, no me parece que ella trae algunos problemas, pero que venga alguien que arregle esto va a ser difícil. Lo mismo pasaba con Menem. ¿Vos decís con Scioli hubiera sido un escenario parecido? Y es muy difícil de prever. Hubiera aplicado otras políticas. Para mí Scioli fue un muy mal gobernador. Es decir, yo conozco, por ende iba a ser un mal presidente. Y a mí me parece que sí, había una interna terrible y el país estaba muy desgastado y Cristina no lo quería. No, no lo quería, de hecho no lo apoyó ¿Vos te acordás en absoluto? que en la primera vuelta se suponía que Aníbal Fernández hizo un comando de campaña en un lado y Scioli en el otro? Es decir, ya el trato era malísimo. No, le puso ella al candidato a vice. Es muy Sí, difícil. un peronista nunca deja otro peronista. De hecho, igual. una de las sorpresas del fin de año es que después de este año terrible, que fue un año tremendo, las encuestas todas dicen, las más importantes, las más respetables, dicen que si hoy hubiera elecciones Macri sería reelecto. Porque, ahora, pero las encuestas, yo no creo en las encuestas, ¿sabes? Es que yo creo que el que las paga gana. Mira, yo no De creo. verdad lo digo. Yo no, ¿Cómo? El que las paga gana. Bueno, le dan los números un poco Le dan mejor. los Si números vos un te la poco encargás mejor. para vos al candidato, sí. Pero hay varios, Pero hay ¿o un no? común denominador. Yo te voy a decir que yo la sigo con obsesión Sí. y conozco a cada uno de ellos. Como el rating show. Más o menos, sí. Y ¿Y cómo? estas mismas encuestas Sí. hace 2 meses daban que Macri perdía. Y ahora, con la estabilidad cambiaria y con una inflación un poco más controlada y algunas cosas menores, pero que La impactan. política de seguridad hablan de que... La política de seguridad influye, pero me parece que la estabilidad cambiará. El hecho de que los precios no se sigan yendo violentamente hacia arriba. ¿Viste? Que en un momento se fueron violentamente hacia arriba y ahora se van lentamente hacia Por eso arriba. te decía recién que nos